El revés del Supremo a Trump no lo va a frenar. Puede que lo enfurezca incluso más y que acelere la guerra comercial. En este vídeo vamos a ver exactamente qué aranceles han caído, qué margen real le queda ahora a la Casa Blanca, cómo puede afectar esto a las elecciones de 2026 y sobre todo, qué implicaciones puede tener para el dólar, la inflación y los mercados financieros. Como sabéis, el Tribunal Supremo de Estados Unidos acaba de declarar ilegales buena parte de los aranceles impuestos por Donald Trump en 2025. No es una corrección técnica ni un matiz jurídico menor. Es probablemente el mayor revés institucional de su segundo mandato. Y lo hace en un momento extremadamente delicado. Estados Unidos se dirige hacia las elecciones de medio término de noviembre de 2026 con una popularidad presidencial en mínimos para un primer año de mandato. Se habla de niveles de desaprobación cercanos al 60% y con señales crecientes de fractura dentro del propio Partido Republicano. No es solo una cuestión legal, estamos hablando de política, de economía y de estrategia. Hoy quiero que analicemos tres grandes cuestiones que están pasando desapercibidas en el debate público. La primera, ¿qué aranceles han sido realmente anulados? ¿Qué porcentaje del paquete comercial queda tocado? ¿Y qué caminos legales le quedan ahora a la Casa Blanca? 2. ¿Por qué Trump reaccionó subiendo el arancel global del 10 al 15% en cuestión de horas? ¿Y qué puede hacer cuando se agoten esos 150 días de margen legal que tiene en este momento? Y 3. ¿Cómo todo este entorno de incertidumbre está empezando a reflejarse en los datos económicos, en las revisiones históricas de los datos de empleo y en la forma en la que los inversores perciben el riesgo? Porque el verdadero problema no es si aplican un arancel del 10 o del 15%, es la acumulación de incertidumbre en el corazón de la primera economía del mundo. Hablemos primero de la sentencia. El Tribunal Supremo, por 6 votos contra 3, ha determinado que el presidente se extralimitó al utilizar la IEPA, la International Emergency Economic Powers Act, como base legal para imponer determinados aranceles. Esa ley permite actuar ante emergencias económicas nacionales, pero el Supremo ha dejado claro que fijar aranceles estructurales es competencia del Congreso y no del presidente. Trump utilizó esta vía para imponer aranceles a China, a México y Canadá bajo el argumento de la crisis del fentanilo y la seguridad nacional. Ya hemos visto que no hay mucha traslación de fentanilo desde Canadá a Estados Unidos, por tanto, en este caso se justifican ciertos aranceles por otros motivos que se visten de la forma inadecuada. También aplicó los llamados aranceles recíprocos de abril de 2025, diseñados para penalizar a países con superávit comercial frente a Estados Unidos. Pero también hemos visto casos como la aplicación de aranceles muy agresivos contra Brasil, donde esta condición tampoco se cumplía. Aquí es donde conviene introducir un matiz importante. No todos los aranceles han sido declarados ilegales. Han caído aquellos aplicados bajo la IEPA, que representan una parte muy relevante del nuevo paquete arancelario, en torno a algo más de un tercio del total acumulado en 2025. Siguen vigentes los aranceles al acero y al aluminio, apoyados en la sección 232 por razones de seguridad nacional, así como los aplicados a otros sectores como la automotriz o aquellos que están respaldados por legislaciones comerciales diferentes. Es decir, que el núcleo proteccionista no desaparece. Lo que desaparece es uno de los instrumentos utilizados para aplicarlo. Y esto tiene implicaciones profundas porque introduce un precedente institucional claro. El Poder Ejecutivo sí tiene límites en materia comercial. Incluso con mayoría conservadora en el Supremo, hemos visto cómo los magistrados han votado en contra de Trump, incluso algunos de los que fueron nombrados por el propio presidente. El fallo fue 6 contra 3 en su contra. Eso envía un mensaje político y jurídico muy potente. Pero no te quedes solo con el titular, porque lo importante no es que el Supremo haya frenado a Trump. Lo importante es lo que esto puede desencadenar a nivel económico y financiero. Y eso lo vamos a ver ahora mismo. ¿Qué pasa con el dinero que ya ha cobrado? Una de las preguntas inmediatas es si las empresas afectadas pueden reclamar la devolución de los aranceles pagados.
En teoría, sí. En la práctica, la situación es mucho más compleja. Probablemente entraremos en el terreno de la inmunidad soberana, en litigios ante la Corte Internacional de Comercio, con plazos larguísimos y una incertidumbre procesal enorme. Es poco probable que veamos devoluciones masivas inmediatas. Lo más probable es que entremos en un periodo prolongado de litigios que pueden durar incluso años. Ya lo decía Donald Trump en su primera reacción ante los medios: si tengo que litigar durante años, ya estoy acostumbrado a ello. Y eso es precisamente lo que genera el verdadero problema: la inseguridad jurídica. Un arancel es un número concreto. La inseguridad jurídica es una incógnita permanente. Y para una empresa que tiene que decidir dónde invierte, dónde contrata o dónde va a abrir una nueva planta, la incógnita es mucho más dañina que el impuesto en sí mismo. Hablemos ahora de la reacción de Trump en términos de velocidad y presión. La respuesta del presidente ha sido casi instantánea. En cuestión de horas activó la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 e impuso un arancel global del 10%. Al día siguiente lo elevó al 15%. Bajo esa base legal puede mantener ese arancel durante 150 días sin necesitar la aprobación del Congreso. Ese es su margen actual. A partir de ahí, cuando se cumpla el plazo, necesitará o bien otra base legal o bien el respaldo legislativo, que en principio no debería ser un problema porque tiene mayoría, pero parte de sus propios aliados republicanos ya han mostrado que son capaces de votar en contra cuando creen que no es justa la medida. Y aquí surge el gran enfado de Donald Trump, que no los considera ni siquiera republicanos. Estamos entrando en el terreno político. El factor de las elecciones de medio término va a tener un peso muy importante. Estas elecciones, que se van a celebrar en noviembre de 2026, denotan que históricamente el partido del presidente suele perder escaños en la Cámara de Representantes tras el primer año de mandato. Las encuestas actuales muestran niveles de desaprobación cercanos al 60%, algo inusualmente alto para un presidente en su primer mandato. En este caso, su primer año de mandato, aunque ya es su segundo mandato. ¿Existe un riesgo real de que los republicanos pierdan el control de la Cámara de Representantes? En el Senado creo que la situación es un poquito más equilibrada, pero tampoco es un terreno completamente seguro para Trump. Además, ya hemos visto señales de ruptura interna, con algunos republicanos votando en contra de determinadas medidas arancelarias, y hemos visto también cómo el Supremo, con mayoría conservadora, lo ha frenado y ha tenido que tomar decisiones que no le gustan respecto a la actuación del ICE o el ICE, donde la moderación ha venido tras la presión judicial y social. Esto está alterando por completo el horizonte de decisiones. Cada decreto, cada arancel, cada medida comercial deja de ser solo una cuestión económica y se convierte en política pura y dura. Trump tiene muy poco margen para defraudar a su base electoral. Eso puede empujarlo a decisiones más agresivas en el corto plazo, incluso si generan fricción económica, porque cada mes cuenta de aquí a noviembre. Y la pregunta que muchos se hacen es: ¿y podría gobernar solo a golpe de decreto si pierde la Cámara de Representantes? Formalmente puede seguir utilizando órdenes ejecutivas, ya lo está haciendo de forma brutal, pero con límites. El Poder Ejecutivo no sustituye al Legislativo de forma estructural. Si pierde la Cámara de Representantes, se va a enfrentar a bloqueos legislativos, investigaciones parlamentarias, mayor control presupuestario, que ya a estas alturas, incluso con mayoría, es un problema, y presión institucional constante. Eso genera fricción, y la fricción institucional tiene coste económico. Por cierto, si quieres aprender a analizar este tipo de situaciones con método, cómo afectan realmente al dólar, a la inflación o a los distintos activos, te recuerdo que los días 2, 3 y 4 tendrás disponible de forma totalmente gratuita una serie de vídeos míos, y el 5 de marzo un directo conmigo, también gratuito, donde voy a impartir un curso que te enseñará cómo leer el contexto macro y cómo traducirlo en decisiones de inversión, y sobre todo cómo utilizar análisis relativo para optimizar la implementación de tus ideas de inversión. Vayamos ya de nuevo con la guerra comercial. El tablero se está ampliando de forma muy importante. Tendemos a buscar la reacción de China o la reacción de la Unión Europea, pero lo cierto es que esto aplica a todos los países. En el caso de China,
que exporta a Estados Unidos cerca de 500.000 millones de